claramente ha quedado manifestado la preocupación que tiene el pueblo argentino, fundamentalmente los trabajadores, en cuanto al reclamo que motivó la marcha del día 21. Y me parece que ha sido multitudinaria y que ha sido ejemplar porque no ha habido ningún tipo de incidente y esto cabe que lo remarquemos porque se habló tanto del tema de la seguridad, de los desmanes que podía llevar a ocasionar la marcha y demás, y creo que ha sido ejemplar la marcha y creo que ha puesto de manifiesto la necesidad que está sintiendo el pueblo argentino y los trabajadores de que la actual gestión de gobierno cambie el rumbo de la política económica, ¿no?, en nuestro país. ¿Y en el día después crees que el gobierno ha entendido lo que fue ese reclamo? No parece sencillo de que entiendan la petición que han hecho los trabajadores en su manifestación. Creo que están convencidos de que lo que está haciendo es lo que hay que hacer y en ese sentido nuestra oposición, porque quienes sufrimos las consecuencias de esta política económica son los trabajadores. Falta con repasar que no hay proyecto industrial, el gobierno, el presidente, en las dos sesiones de apertura de la Cámara de Diputados que me ha tocado presenciar y seguramente va a suceder ahora el 1 de marzo, no ha hablado un solo renglón de la política industrial para nuestro país. Y claramente eso hace de que el gobierno no sienta que tenga que tener una política de fortalecimiento de la producción nacional y como consecuencia de ello del empleo. Cuando se dice que se quiere defender el empleo sin tener un proyecto industrial, claramente creo que ahí hay una contradicción muy grande. Y esa contradicción tiene que ver con que no va a proteger el empleo de los argentinos. La apertura indiscriminada de las importaciones creo que también es una muestra sumamente importante de que desprotege la producción nacional y como consecuencia de ello vuelve a desproteger también el trabajo de los argentinos. Estamos importando trabajo de cualquier latitud del continente en desmedro de perder puestos de trabajo en nuestro país. Nuestra región está sufriendo esa consecuencia. Vamos a seguir perdiendo fábricas, vamos a seguir perdiendo empleo en nuestra región y a lo largo y a lo ancho del país. La política económica, monetaria del gobierno nacional, apostando más a la timba financiera con el tema de la LEVAC, que nos va a costar a los argentinos millones y millones de pesos, también es claramente, ¿no es cierto?, una muestra de que el gobierno nacional no apuesta al fortalecimiento de la producción nacional y claramente esto va a redundar en que la propuesta que hizo electoral Macri no tiene nada que ver con ir a pobreza cero ni tiene nada que ver con que los argentinos estemos mejor. Claramente cualquier argentino que hoy se pone a hacer un razonamiento de cómo estaba en el 2015 y cómo estaba ahora va a estar peor. Va a estar peor porque se le incrementó el 1000 por 1000 el recibo de luz. Se le incrementó el 1000 por 1000 el recibo de gas y así te puedo enumerar muchísimas cosas. Ni hablar de lo que está sucediendo en las góndolas con la canasta alimentaria. Claramente en los diarios hemos visto en estos días que hoy cualquier argentino para no ser pobre en cuanto a la canasta alimentaria necesita ganar 17.000 pesos. Y eso no es el salario promedio en la Argentina, está por debajo de los 17.000 pesos. Bueno, esto tiene que ver con la política económica que nosotros necesitamos que este gobierno cambie porque perjudica a los sectores populares, a los sectores del trabajo. Claramente, si uno piensa razonar, si el gobierno cree que le está yendo bien representando a los sectores al cual él pertenece, bueno, desde ese punto de vista podemos decir sí, claramente la política económica le está yendo bien a los sectores más concentrados de la economía, pero a los sectores del trabajo, a los sectores populares, claramente hemos perdido poder adquisitivo y hemos perdido calidad de vida. Zárate tuvo una iniciativa que tuvo que ver con aprobar la emergencia laboral y hay trabajadores que están percibiendo 5.000 pesos por mes a partir de la emergencia laboral. Es la herramienta que ha generado el municipio para contener la realidad que está produciendo esta política económica. Y he leído en algún medio también que yo he faltado a la verdad, según la opinión del Ejecutivo Municipal de Campana, en cuanto a la pérdida de 5.000 puestos de trabajo. Bueno, basta con enumerar más de 3.000 puestos de trabajo en Atucha. Nosotros en la crisis del petróleo perdimos 1.200 puestos de trabajo, de los 1.200 hemos recuperado apenas 500, con lo cual ahí nomás tenés que sumarle a los 3.000 de Atucha los 700 nuestros, y puedo enumerar lo que perdieron los compañeros del sindicato químico, con lo cual claramente acá se ha perdido más de 5.000 puestos de trabajo. No es que un día nosotros nos levantamos a la mañana y dijimos vamos a tirar esta cifra por casualidad o para mentirle a la sociedad, no, claramente se han perdido en nuestra región más de 5.000 puestos de trabajo, pese
a que algunos no lo quieran entender. Y esta es nuestra preocupación, no lo decimos para que sea una nota o un titular de un medio, lo decimos porque tenemos preocupación de cómo se va generando desempleo en nuestra región, en una región que, vuelvo a repetir, es la más importante industrialmente hablando de la República Argentina. Y como hay una política de apertura indiscriminada de las importaciones, como hay una política de apertura de la economía, ¿no es cierto?, sin proteger la producción nacional, nosotros entendemos de que esto se va a profundizar y lo queremos advertir. Bueno, no queremos que después nos den la razón, queremos advertirlo para tratar de ayudar al Ejecutivo, a quien sea, a tratar de minimizar el impacto de lo que está generando la política económica del gobierno de Macri. ¿Crees que desde el Ejecutivo aquí local no se está viendo la realidad? No, yo entiendo, son oficialismo, tienen que defender la gestión de la gobernadora Vidal y del presidente Mauricio Macri, eso es entendible, pero a ver, una cosa es entender esa situación y otra cosa es ocultar la realidad que están sucediendo o que están padeciendo los trabajadores. En nuestra región, y lo vuelvo a repetir, se perdieron más de 5.000 puestos de trabajo. Si quieren hacer un debate público lo podemos discutir, claramente tenemos los argumentos y los elementos de prueba para consolidar lo que estamos diciendo. Totalmente, porque mostraría una gestión totalmente insensible hacia los derechos de los trabajadores. Me parece que, se escupe para arriba cuando se le da la espalda a los trabajadores cuando pierden empleo, porque en realidad no es que el trabajador está sometido solamente a una situación de crisis con su seno familiar, también se resiente el comercio, porque el trabajador al dejar de percibir un salario, deja de tener actividad económica en nuestra zona, en nuestra región. Entonces, basta con recorrer, ¿no es cierto?, la roca y ver cuántos comercios han cerrado, cuál es la dificultad que hoy tiene la actividad productiva en nuestra región. Así que me parece que al municipio tampoco le conviene, claramente, de que se vayan a perder puestos de trabajo, porque no va a haber trabajadores que puedan afrontar los impuestos municipales, por ejemplo. No va a haber trabajadores porque, a ver, las indemnizaciones es algo que tiene que ver con una cuestión transitoria, no dura toda la vida. Y sabemos cómo lo que cuesta vivir hoy en la Argentina, lo que cuesta comprar alimentos y lo que cuesta pagar los servicios en la Argentina. Hoy en la Argentina el promedio salarial está entre 13 y 15.000 pesos, más del 50% de la población. Esa población, con los tarifazos que ha dado este gobierno, tiene comprometido más del 50% de su salario. Porque a todos nosotros nos constan de que los recibos de luz que están llegando a nuestros hogares son recibos de luz de 3.000 pesos, son recibos de gas de 3.000 pesos, ¿no es cierto? Y cuando vos empezás a sumar, claramente tienen comprometido más del 50% del salario. Decime qué es lo que va a comer esa gente. Entonces, claramente, cuando este gobierno te quiere poner un techo en la paritaria del 15% y claramente te están sometiendo a que vos vuelvas a perder poder adquisitivo. ¿Dónde está la consecuencia de que sigamos perdiendo poder adquisitivo? Es que la actividad económica se siga deprimiendo. Si se sigue deprimiendo la actividad económica, todo el mundo sabe que lo que producimos en la Argentina va al 80% del mercado interno. Si se deprime el salario de los trabajadores, se va a seguir deprimiendo la producción, y si se deprime la producción, se va a seguir deprimiendo y perdiendo empleo, con lo cual vamos a estar mucho más lejos, ¿no es cierto?, en busca del objetivo que tantas veces nos planteó el presidente Macri de pobreza cero. Si no cambian el rumbo, ¿vamos a un paro general? Yo creo que claramente, si no cambian el rumbo, vamos a medidas de fuerza, por obligación, por necesidad, porque no se va a poder sostener, porque la política económica que lleva el gobierno es de sacarle y quitarle derechos. Basta con mirar lo que sucedió en diciembre con la ley previsional, claramente, ¿no?, saqueándolo a los jubilados, pero no solamente saquearle a los jubilados, también poner en riesgo la jubilación de miles de trabajadores que hoy están en actividad. ¿Quién se va a jubilar a partir de ahora cuando logre tener 65 años de edad más 30 años de aporte si va a saber que va a perder el 60% de lo que hoy está percibiendo en actividad? Claramente va a hacer uso de esa cláusula mentirosa de la ley de extender la jubilación hacia los 70 años, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por una necesidad de supervivencia, no porque le va a gustar trabajar hasta los 60 años, porque se va a morir de hambre percibiendo el 40% de lo que perciba en actividad. Entonces, bueno, esto es lo que ha hecho este gobierno, ¿no?